El otro día leí algo muy lindo sobre esto en astrogenealogía que me gustó mucho, que decía, la carta es como que por momentos se nos abre, por momentos se nos cierra. Entonces por momentos dice, bueno, extrae de mí lo que necesitas, y cuando ya estás en ese proceso se vuelve a cerrar. Primero, ¿cómo te presentarías? Soy Cami. eh, Entre mis estudios existe la astrología. Sigo estudiando astrología en la vida cotidiana, en mis consultas, en mis sesiones. Sigo investigando de astrología. Hice la formación de astrogenealogía también, de astrología prenatal también, porque lo que entiendo es que dentro del mundo astrológico hay un montón de ramas y de como aristas que está bueno investigar porque son como más herramientas más allá de, bueno, soy de Tauro, soy de Virgo. Bueno, no. Además de lo que somos, que está en nuestro sol, hay un ascendente, hay un mundo previo a que nosotros hayamos existido. Por eso también hago constelaciones familiares, ¿no? Para ver un poco hacia el pasado. Así que sí, también lo que hago es facilitar constelaciones familiares. Yo creo que justamente la astrogenealogía involucra un poco constelaciones familiares y astrología, entonces me gusta mucho poder involucrar ambas cosas, ¿no? Es como una especie de mirada del presente, pero siempre mirando un poquito para atrás, pues mi ascendente en cáncer siempre mira un poquito para atrás. Me anoté un par de preguntitas, de cositas como para hacerte de astrogenealogía. La verdad es que nada, no sé mucho, así que es No, como está bien. explicado bien básico es la idea un poco. Nada, como siempre, que vaya surgiendo, ¿viste? Nunca sabemos para dónde llevan nuestras charlas. ¿Qué vamos a constelar No. hoy? Ayer pregunté, dije, ¿qué constelaremos con Nati mañana? De nuestras vidas, obviamente. Y nada, también aclarar que no es que soy astrogenealogista, porque hay gente que sí lo es, y no quiero como ponerme un nombre que no sé si tengo. Sí hice una de las primeras formaciones de astrogenealogía, y a mí lo que me gusta como extraer de todo esto es que la carta natal no es solo nuestra. La carta natal es del sistema. Nuestra carta no es solo nuestra, sino que pertenece a un sistema. Entonces, los niños que van naciendo en un sistema familiar traen algo que el sistema necesita. No llegan porque sí, no llegan en cierto momento, no llegan con ciertas alineaciones, no llegan con cierto ascendente, sobre todo. El ascendente es lo que más viene a mover de alguna manera el sistema. Entonces, la astrogenealogía lo que estudia es eso, como nuestro rol en el sistema y cuáles son esas repeticiones que se van dando. O sea, a medida que vamos naciendo, podemos ir viendo cuáles son las repeticiones respecto a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, porque eso es lo que empieza a suceder. O sea, hay energías que siempre se repiten, que no hace falta que sea el mismo signo, aunque muchas veces sucede con el mismo signo, pero sí con ciertos elementos, ¿no? Entonces hay una familia en donde predomina mucho más el fuego que el agua, en otra en donde predomina la tierra, y eso trae un mensaje. Entonces, ahí la astrogenealogía se empieza a vincular un poco con algo que nosotros ya charlamos, que tiene que ver con las constelaciones, ¿no? Porque si de repente hay mucha agua, bueno, puede haber una lealtad muy fuerte a la familia en general, porque el agua ya de alguna manera borra los límites. En una familia en donde hay mucha agua puede pasar que no haya límites claros y por ende no haya como delimitación de cuál es el rol de cada uno. Con mucha agua hay mucha necesidad de conectar con la emoción, con, con los secretos también, con lo que une a la familia, con lo que se mantiene adentro y se cuida, ¿no? Como que con mucha agua quienes están adentro se cuidan y se protegen, no importa qué, con tal de que haya ciertas lealtades. Ahí es donde entran las constelaciones. Como que lo que se trata de mantener muchas veces es la lealtad con estas energías que vamos repitiendo. A veces porque realmente se necesita que se siga manteniendo esa energía y a veces por compensación. Esto creo que era lo que a vos te había gustado en su momento cuando hablamos de esto, del tema de astrogenealogía.
Si, por ejemplo, en una familia hubo mucha guerra, mucho Aries, mucho fuego, mucha supervivencia, mucha necesidad de eso, de sobrevivir sin importar qué y de defenderse y de buscar esos como recursos que existen para eso, para poder salir adelante, de repente llega alguien con mucho Tauro o con un ascendente en Tauro que lo que viene a hacer es a cuidar esos recursos, porque en su familia o en su sistema no estuvieron. Entonces, ahí no sería un caso de repetición, sino un caso de compensación. Siempre lo que vemos Ok, es que en la astrogenealogía lo que puede pasar es que las energías que traemos sean por repetición, porque el sistema sigue necesitando que le demos lugar a cierto elemento, como venimos viendo, o a compensar algo que faltó. Por bien. eso es muy importante no dar por hecho, no es que vos lees una carta de una persona y decís, ah, listo, tu familia es esto, sino que tenés que justamente preguntar y en todo caso ir a averiguar, o sea, que la persona vaya e investigue, pregunte, averigüe, porque no es lo mismo saber si en su familia hubo guerras o si en su familia todos tienen mucho Tauro, mucha tierra y todos vienen cuidando los recursos, entonces hay una repetición. Entonces, si algo se está compensando Repitiendo. o repitiendo, va a depender un poco justamente de mirar el árbol genealógico y entender la historia, ¿verdad? ¿O qué? Sí, no es solo mirar, es un poco investigar. Es como que vos ves mucha agua, por ejemplo, ¿no? Entonces le preguntás a la persona. Siempre aclaramos esto. Es como, hay que hablar con la persona. Y eso lo aclaro también en mis propias sesiones de astrología. No es que yo te voy a, esto va a ser un monólogo, no va a ser un monólogo. Yo acá lo que voy a hacer es tener un intercambio con vos. Te voy a decir cuáles son tus energías y vos me vas a decir qué de todo esto te resuena porque manifestaciones hay mil. Con la astrogenealogía pasa incluso todavía más. Yo no te voy a decir, ah, hay mucho fuego, entonces en tu familia hay muchos perpetradores. Quizás hay mucho fuego porque otras personas en tu sistema no pudieron expresarse y ahora venimos Vino con a, toda. sí, a buscar la aventura, a ser yo mismo, a ser auténtico, a salir al mundo, a expresarme, a ser artista, o sea, entonces lo que la persona en todo caso tiene que averiguar es, bueno, ¿qué pasó? Siempre uno una idea tiene, uno puede saber si es para un lado o para el otro, porque además son cosas opuestas, ¿no? Tipo, una cosa es compensar y otra cosa es repetir. Hay algo que podemos llegar a intuir. En general algo sabemos, de alguien aunque sea. Y si Ujú. no lo sabemos, a partir de que empezamos a ver el mundo más astrogenealógicamente, la información aparece. ¿Qué te llamó a unir o investigar todavía más? Porque yo, por ejemplo, no conocía esta rama de astrogenealogía. Entonces, Mm. ¿cómo a vos te llamó la atención? ¿Cómo pudiste ir uniendo como constelaciones con esto? O sea, ¿cómo fue ese camino? Bueno, a mí me parece muy interesante saber que nosotros no salimos de un repollo, nunca. Entonces, ya eso para mí es como importantísimo para buscar cualquier otra cosa. O sea, si vos sabés que hay alguien más atrás que hizo que vos nacieras, no sabemos quién es, ¿no? Si nuestros padres, Dios, el universo, en lo que crea cada uno, pero digo, hubo algo que hizo que nosotros naciéramos y hay algo que nos lleva muchas veces a repetir lo anterior o a diferenciarnos de lo anterior, pero siempre está ese anterior, hay una referencia de la que partimos y no se puede negar. Y cuando empecé a entender que mientras más neguemos lo pasado, más se nos presenta, más lo agrandamos, más se nos pone ahí en la cara, ahí dije, ok, hay que mirar para atrás, más allá de que nací mirando para atrás por esto del ascendente en cáncer. O sea, insisto en esto porque obviamente no todo el mundo está mirando para atrás. A mí me genera nostalgia, me genera alegría, me trae información, me trae como honrar ese pasado, tengo mucha memoria, muchos recuerdos que hacen a quien soy. Tengo mucha conciencia de lo que va pasando en el tiempo. Entonces, cuando descubrí que existía esto de unir lo que más amo, que es la astrología, con, por ejemplo, las constelaciones familiares o la carta natal, que no corresponde solo a nosotros mismos, sino también al sistema familiar, me estalló la cabeza. Eh, no es algo de un día para el otro, porque la formación en sí es un proceso. En la formación de astrogenealogía vamos viendo
clase a clase, como todo un mundo, y no es que se resuelve en ese instante, es que empezamos a habilitar en el cerebro, en la cabeza, en la conciencia, esta posibilidad de entender que, bueno, que algo de lo que estamos viviendo alguien ya lo vivió y por algo se está repitiendo, quizás no se le dio el lugar que se le tenía que dar, entonces venimos a repetir ciertas cuestiones. No es que venimos a repetir todo, venimos a repetir lo que no fue bien digerido, lo que no pudo tratarse, no pudo concientizarse, no pudo transformarnos, no pudo asimilarse. Pero si no, la gracia siempre es ir para adelante, no andar repitiendo. Claro, sí, sí, tomo esto Ahí tu que ascendente Acuario dijo, sí, sí. Como por favor, para adelante. No, claro, es que sí, sí, me resuena eso también, como bien decías, como no siempre estamos repitiendo y vinimos quizás para, bueno, listo, ser el que repite para dejar de repetir eso, No, sino que quizás viniste como a traer otra impronta nueva, diferente, otra energía que quizás se requiere porque, bueno, ya se repitió lo suficiente, lo necesario y ahora toca vivir otra cosa. De hecho, me acuerdo que cuando surgió esto de, che, hagamos un vivo, un podcast sobre esto, estábamos en la playa, no sé por qué empezamos a hablar bueno, obviamente me siempre acuerdo estamos de hablando de estas quién. cosas. Me acuerdo de quién estábamos hablando en la playa. Bueno, eso queda para nosotras, Lam. Sí. Eh, bueno, pero estábamos hablando de, nada, de por qué también uno nace con determinados ascendentes en el árbol. Vos ya me explicabas que eso trae información, de que quizás probablemente, no siempre, obviamente, porque la astrología tampoco es una regla de tres simple, no quiere decir que porque todos somos de Virgo, todos vivimos lo mismo o demás, pero sí esto de que, bueno, sé, si nace alguien de Libra o ascendente de Libras, también viene a traer X energía o es probable que viva determinadas cosas de una forma, como que ya hay algo ahí medio predestinado, si se quiere, ¿no? Con la energía con la que llegamos de los astros. Sí, desde la astrología y no desde la astrogenealogía, yo siempre digo que la astrología no es predictiva, salvo para mí, y bueno, por lo que vengo estudiando, las épocas de eclipses. Las temporadas de eclipses y todo lo que tenga que ver con los nodos lunares sí tienen algo de predestinado, por eso son tan importantes y por eso se mueven tantas cosas en esas fechas. Pero más allá de eso, todo lo demás es energía disponible que tenemos. Y esa energía siempre se puede utilizar como la utilizaron otros, o de una buena, buena manera, me salió a decir. No, de una nueva manera. No es que esté mal como la utilizaron otros, pero no se nos pide que repitamos. Si estamos repitiendo, muchas veces hay una lealtad inconsciente o una necesidad de pertenecer al sistema. Eso es lo que pasa cuando repetimos tanto. No, no quisiera hablar de predestinado, pero sí estaba muy bien lo que traes de los ascendentes, porque tienen que ver justamente los ascendentes con lo que estaba pasando en nuestro entorno familiar en el momento de nuestro nacimiento. El ascendente es nuestro nacimiento y eso ya trae un montón de información. Si tenemos ciertos planetas pegados ahí a la línea del ascendente, también nos traen información. O sea, importa el signo, importan los planetas que están ahí, importa obviamente dónde está el regente de ese ascendente. O sea, podemos entender qué es lo que estaba pasando en el entorno familiar en ese momento, qué es lo que se estaba viviendo en la familia, ahí, con nuestra llegada al mundo. Por eso en general no solemos tener los mismos ascendentes todos los hermanos. A veces se pueden repetir, pero muchas veces, bueno, la familia está en una época distinta, en una situación distinta. Por ejemplo, nace una persona con ascendente Escorpio o con Plutón en el ascendente que es el regente de Escorpio, bueno, puede pasar que la familia estuviera pasando en ese momento por un duelo, por temas de secretos, por temas ocultos, por temas difíciles, por transformaciones. Entonces la persona ya trae esa energía para siempre en su ascendente. Es algo que ya mamó, pero que igual cuesta asimilar, porque el ascendente, y esto siempre lo aclaro, no es algo fácil para nosotros. La gente dice, yo soy Sol en Acuario y ascendente en Virgo. Virgo no es fácil para esa persona, Sol en Acuario. Es un camino, tiene que ir acercándose ahí, porque lo que tenemos en general es la memoria de la casa 12, que es la anterior a la casa 1, que es el ascendente. Entonces, nos cuesta nacer, justamente.
Nos cuesta ir al ascendente, decir, bueno, pará, ahora hago mi camino. Yo traje esto a este sistema y me voy a hacer cargo de eso. Y la casa 12 es justamente la casa de la gestación. Entonces, si tenemos planetas en la casa 12, podemos también tener información sobre qué estaba viviendo nuestra madre mientras nos gestaba, qué estaba pasando en nuestra familia durante nuestro embarazo. Por eso la casa 12 se habla de que es como, bueno, una vida dentro del útero. Si alguien tiene la luna en casa 12, bueno, tiene una simbiosis muy fuerte con la madre, porque es como si siguiera ahí, como si siguiera todavía dentro de ella. Y después, bueno, tiene ciertos desafíos en la vida que hace que uno realmente nazca, ¿no? Vaya hacia el ascendente y diga, no, tengo que nacer, tengo que cortar el cordón umbilical. Pero bueno, ahí lo que extraigo es que el ascendente tiene que ver con lo que se estaba viviendo en nuestro nacimiento, en el entorno familiar, también con lo que nosotros traemos a ese sistema familiar, y que la casa 12 tiene que ver con qué estaba pasando en nuestra gestación. Y el gran desafío es poder salir de la casa 12, soltar esa casa 12 y llegar a la uno que es nuestro nacimiento, nacer. ¿Sabes qué siento? Y acá te pregunto, porque no sé si alguna vez te lo pregunté en el podcast, por lo menos. Em, Después de los 30 y pico, después del Mm, retorno de Saturno, siento que se me hizo mucho más fácil conectar con mi ascendente Acuario y esto del desapego y demás que mm. antes. ¿Tiene algo que ver? O sea, es un poco así. Sí, tiene que ver, más allá de que muchas veces dicen, a tal edad vos conectás con tu ascendente. No es así. O sea, no hay una edad específica para conectar con el ascendente, pero sí es verdad, y está muy bien lo que traes de Saturno, que es que Saturno va haciendo un camino, como todos los planetas, pero bueno, de 2 años y medio por cada signo. Va avanzando y en la medida que avanza, va trayéndole al ascendente, que siempre es la casa uno, ciertos desafíos. Y en la medida que vamos conectando con ese Saturno por cada casa, el ascendente se va asentando cada vez un poquito más. O sea, hay un vínculo muy directo entre el ascendente y Saturno. Saturno nos lleva a conectar con nuestro ascendente, con nuestra madurez, con nuestra responsabilidad, con nuestro compromiso, porque de eso se trata Saturno. Y el ascendente es hacia donde tenemos que ir. Entonces, mientras más cargo nos hacemos de nuestra propia vida, también más nos conectamos con nuestro ascendente. Y obviamente cuando Saturno llega a su lugar, a su retorno, que es a los 28, 29, 30 años según el caso, obviamente ya estamos puestos de otra manera, ya llegamos de alguna manera a un lugar distinto. Ya pasamos por todos los signos y nuestro ascendente lo fuimos como tomando con mucha más, eso, responsabilidad y madurez. Así Ujú. que tiene sentido. En un momento hablabas de repetir patrones o, bueno, hacer las cosas diferentes. ¿Cómo nos damos cuenta, más allá de lo obvio, en el sentido de que, bueno, no sé, quizás en mi familia todos fueron médicos y yo también soy médica, entonces puedo entender que algo estoy repitiendo? Pero, ¿cómo me doy cuenta si estoy haciendo algo que me mantiene ahí media estancada o si estoy rompiendo algo para mi bien? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, y es bastante, creo, sencilla la respuesta que a mí se me ocurre darte, que es que en general cuando estamos repitiendo no estamos cómodos. O estamos cómodos, pero no estamos bien. Nos damos cuenta de que hay algo estancado. Justamente es como la incomodidad que nos mantiene en el mismo lugar y que no nos lleva a prosperar. En general, por ejemplo, cuando alguien viene a tener una sesión de constelaciones familiares, ¿no? Y sabe que está repitiendo algo. Viene porque hay algo en su vida que no está del todo bien. Se siente trabada, siente que tiene algún síntoma, dice, esto ya lo viví, o esto ya pasó, o en realidad estoy percibiendo que esto es algo medio de mi familia. Hay algo que sentimos que no está bien. Cuando uno está avanzando, se siente más o menos bien, dará un poquito más de miedo, pero ¿se entiende la respuesta? Sí, 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 Sí. entiendo. Sí, tiene que ver con una sensación más interna que otra cosa, ¿no? Sí, uno se empieza a dar cuenta. Hay cosas que son obviamente más obvias. Siempre se trata de prestar atención y tomar conciencia, ¿no? Que no es algo que haga todo el mundo. Decir, a ver, ¿cómo hicieron las cosas mis papás? ¿Cómo hizo las cosas mi mamá? Y ni hablar de fijarnos en edades. La edad en la que mi mamá me tuvo, la edad en la que mi abuela vivió tal cosa,
La edad trae un montón de información. Hay algo que muchas veces se repite a la misma edad que lo vivió algún ancestro o alguna ancestra. Claro, sí. De todos ¿Qué? modos, sí, No, no, perdón. decime. No, no, que yendo más a lo astrológico, como te dije al principio, por ejemplo, el elemento agua, si uno tiene mucha agua en su carta, ya sea Sol, Luna, Ascendente, planetas personales en agua, tiende más a la repetición, a la lealtad inconsciente, esto que te decía de, bueno, no existen tanto los límites, de esta manera me mantengo en esta sensación de pertenencia al sistema, no me voy muy lejos del clan, entonces el clan muchas veces pide que nos mantengamos en el mismo lugar, hasta que de repente, por ejemplo, nace un ascendente acuario, que dice yo voy a hacer mi vida. Y es necesario, ese ascendente acuario es necesario para que ese sistema pueda vivir algo distinto, porque si no se va a repetir y repetir y repetir. Ahora, también, si de repente todos son acuarianos en la familia y solo hay aire, porque Acuario es un signo de aire, también hay un mensaje, che, no hay estabilidad. ¿Por qué se está repitiendo tanto desapego, tanto desarraigo? ¿Por qué nadie quiere conectar con lo emocional, con la tierra, con el nido, con la familia? Entonces, ninguna repetición, no es que hay un signo mejor que otro, ninguna repetición trae algo intrínsecamente bueno. ¿Se entiende? Sí, O malo. Es como sí. todos de alguna manera o se están defendiendo o están protegiendo el sistema o están teniendo un poquito de miedo en dar un paso distinto y probar otras cosas. ¿Qué información necesitamos para tener una sesión de astrogenealogía? Nuestra carta natal. ¿Solo nuestra carta natal y la de ningún ancestro, por ejemplo? No, porque a veces no tenemos las cosas. Obvio, si tenemos las cartas de nuestros ancestros, hay algo que se puede ver, pero es infinita la astrogenealogía. Y es lo que yo digo en las sesiones de constelaciones. No vamos a sanar todo el sistema o todos nuestros síntomas, vamos a ver el que te está afectando hoy. Con nuestra genealogía pasa lo mismo. Va a aparecer la información, se va a mostrar la información que necesitemos en este momento. Entonces, si una persona viene por un tema en particular, bueno, iremos a buscar, a ver quién vivió esto. Mamá, papá, un tío, un hermano, una hermana. ¿No lo sabés? Bueno, anda, pregunta. Mientras tanto, con estos planetas que tenés acá, podemos llegar a ver por dónde viene, ¿no? Por dónde viene esta lealtad. Si hay muchos planetas en casa 12, definitivamente es una persona que seguramente se entrega demasiado a otros, le cuesta poner límites, dice como el famoso yo por vos en constelaciones, ¿no? O sea, es como que yo me sacrifico por vos. O mucho en casa 4, que es la casa canceriana, la casa del hogar, estabilidad y familia. Bueno, hay mucho ahí en el pasado. ¿O en qué pasa? ¿Qué pasa con la madre? ¿Qué pasa con el linaje femenino? ¿Qué pasa con las memorias? Entonces ya con la carta podemos ver un montón de cosas. Por ejemplo, con Mercurio, ¿no? Te doy un ejemplo entre una lectura de carta natal común y astrogenealógica. Mercurio son los hermanos, ¿no? La comunicación, los vecinos, los hermanos, etcétera. Bueno, una carta natal en general, bueno, hablamos de proyectos de comunicación, de información, de aprendizaje. Ahora, desde la mirada astrogenealógica es, ¿cómo son las relaciones entre hermanos en tu sistema, en tu familia? ¿Cómo se lleva o se llevaba tu mamá con sus hermanos? ¿Cómo se llevaba tu papá con los suyos? Hubo problemas de plata, de herencia, de, no sé, entre abuelos y sus hermanos también. O sea, vemos los hermanos del sistema, ya no vemos tus hermanos, ¿se entiende? Y si vemos tus hermanos, también vemos también de dónde viene esa referencia. O la luna, no es, bueno, ¿cómo te crió tu madre? Es cómo son o cómo fueron las crianzas, las maternidades en tu sistema. Porque hay una tendencia, ¿se entiende? Sí, 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 se Entonces, entiende. con la misma carta vemos los mismos planetas, pero los planetas pasan a ser de todos y no solo tuyos. Mm. Y, ¿y cómo es que te beneficia o que te ayuda entender y tener esa información? Y porque en general ya tomar conciencia de ciertas cosas te permite hacer algo distinto. Al menos te permite elegir. Siempre hablamos de toma de conciencia, ¿no? No es lo mismo saber ciertas cosas que no saberlas.
Ya que llegue esa información hace que a la hora de repetir, bueno, se lo pregunte 2 segundos más. Después puede repetir igual, pero puede no hacerlo. Y porque también entre los planetas, como siempre decimos, hay diálogos, hay aspectos que tienen su posibilidad de síntesis, tienen su posibilidad de integración. Entonces, bueno, Mercurio-Plutón. Si vos te querés mantener en Mercurio, 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 Mercurio y no ver nunca Plutón, Plutón te va a venir de afuera, lo vas a proyectar. Ahora, cuando vos sabes que tenés Mercurio-Plutón y que la forma de alguna manera, trascender este aspecto difícil es poniéndote en Plutón. Entonces, bueno, no haces lo mismo cuando te aparecen plutonazos, ¿no? O sea, una va conociendo su carta y va teniendo más herramientas. Y ni hablar de lo que pasa después de una sesión más astrogenealógica. Es esto de, le puedo ir a preguntar a mi mamá, o a mi hermana, o a mi hermano, o a mi tío, o a mi tía, o puedo investigar, o puedo buscar una carta, o puedo buscar un documento, o puedo buscar una fecha, o puedo ir, por ejemplo, con alguien con mucho fuego, alguien con un ascendente sagitario, ¿no? Voy a ir a la ciudad que era de mi abuela, en la que nació, o mi abuela o mi bisabuelo, no importa si está, si no está, pero vos tenés ese dato, un ascendente sagitario viene de alguna manera a conectar con las tierras lejanas de donde venimos. Un ascendente en cáncer viene a cuidar las memorias del sistema. Viene a eso, no es que nos tenemos que ir de eso los ascendentes en cáncer, no. Y yo alguna vez te dije, mi papá tiene ascendente en cáncer, mi mamá es canceriana, mi hermano tiene ascendente en cáncer, entonces claramente hay una necesidad en mi sistema de rememorar ciertas cosas. Somos todos muy memoriosos, conectamos mucho con fechas, eventos, olores, pasados, fotos, cuadernos. Bueno, hay algo de eso que tiene que ser cuidado porque quizás alguien no lo cuidó antes. Ujú. Me gustaría, se puede pasar por todos los ascendentes así muy por arriba, entiendo, Sí, y como, o sea, entiendo y un volvemos a montón. decir esto de que, bueno, no es que todos 100% están así, pero bueno, un poquitito ahí Dale, como para dale, vamos, entender. vamos. A ver, en un par de palabras te digo de Sí. cada uno. Igual obvio, preguntame lo que quieras. Ascendente en Aries. Bueno, viene a movilizar el sistema, viene a crear, viene a salir al mundo, a quizás moverse en una familia que estaba medio pausada, que venía de la casa 2 en Piscis, que estaba como media chanchada y viene el ascendente en Aries y dice, hay que despertarnos acá. Mil amigas con ascendente en Aries tengo. ¿Y qué tienen en Ascendente en, común? y hay algo de esto, de como de salir al mundo, de quizás diferenciarse bastante de la familia, no desde un lugar acuariano, pero sí desde un lugar de acción distinto. Ascendente en Tauro, bueno, un poco lo dijimos antes, viene a cuidar la materia, cuidar los recursos, acumular también los recursos. También todo esto te permite no juzgar, ¿viste? No sé, uno puede decir, ay, esa persona que acumula y acumula, uno no sabe de dónde viene. No sabe por qué tiene esa necesidad y si no es lo que tiene que hacer también. O ascendente en cáncer, ay, mira para atrás, mira para atrás. Pero viene a cuidar la memoria de sus ancestros. ¿Quién somos para decirle algo? Ascendente en Leo, viene a brillar y expresarse. Ay, qué pesado el ascendente en Leo que no para de querer llamar la atención. Bueno, quizás en su sistema nadie pudo expresarse y él viene a hacerlo. Entonces, perdón, me fui. Pero ascendente No, pero me encanta y indignada además. vengo a hablar en nombre de todos los ascendentes. No, pero sí, Claro, me sí, pedís. re totalmente. O sea, siento que sirve eso para mirar también con compasión, porque a veces ni siquiera, siento que ni siquiera es con gente random que no conocemos, que nos pasa mucho con nuestros ancestros, con nuestros propios ancestros. No sé, Ni que hablar. juzgamos y cuestionamos a papá y mamá, a los abuelos, a los tíos. O sea, hablo de haber estado ahí también, ¿no? Y claro, y cada uno tiene su propia historia y y no sabemos exactamente cuál es el rol que cumple dentro de un engranaje infinito. Es que usaste una palabra clave, el rol. El rol en el sistema es fundamental. Todos cumplimos un rol y todos tenemos lo que se llama proyecto sentido, que es como un proyecto que existe antes de que naciéramos.
una expectativa que existe sobre nosotros, ya sea un hijo que viene a salvar el matrimonio, un hijo que viene a acompañar a otro hijo, un hijo que viene a reemplazar a una madre, a un padre, a un abuelo, a un hermano que falleció pronto. O sea, todos tenemos un rol del cual no necesariamente somos conscientes, pero bueno, con esto de la astrogenealogía uno también va entendiendo, ¿para qué vine o para qué se supone que vine? Y después, bueno, ¿qué camino podemos hacer con eso? La energía que tenemos sigue siendo la misma, pero la podemos llevar para otro lado. Pero bueno, hay como que ir sacándose ciertas cargas, ¿no? Que no es tan fácil. Amiga, Vuelvo a los ascendentes. me acaba de caer una A ver. ficha. Después, no, no, cuando cortemos, No, no, en privado esto. cuando cortemos te la cuento. Yo te veía pensando. Disociando, perdón. Ascendente Acuario, te bajó el uranazo. Bueno, sigamos, sigamos. Bueno, ascendente en Tauro, como te decía, a cuidar los recursos, a acumular, a estabilizarse también, ¿no? Porque la memoria es Aries. La memoria de casa 12 es Aries, entonces quizás hubo memorias de guerra, de movimiento, de acción, de impulso, y Tauro viene a actuar con prudencia. Sí. Bien. Ascendente en Géminis, bueno, viene a conectar con la comunicación, el aprendizaje, viene a decir, también Géminis tiene que ver con las dualidades, entonces cuando un ascendente en Géminis nace, quizás hay dos situaciones sucediendo o hay cosas no del todo claras y por eso viene a buscar información, es como el que viene a buscar documentos, papeles, a buscar la verdad de alguna manera. Por eso es un signo, bueno, de aire, de información, comunicación, lo que absorbemos, lo que Y podemos intercambiar. y en cuanto a, porque Géminis también es el signo de los hermanos, ¿verdad? Sí, ¿Y cómo también puede estar relacionado el ascendente con esto de los hermanos? y bueno, puede tener que ver justamente con conectar o con un hermano no nacido o con un hermano con el que hay algún tipo de problema, o sea, conectar entre hermanos, ¿no? ¿Qué sucede con los hermanos? Le preguntaría un ascendente en Géminis. ¿Qué sucede con los hermanos en tu sistema? Quizás no tuvo hermanos, pero ahí siempre pregunto yo, ¿no hubo alguno no visto, no incluido? Me pasó mucho de atender gente con muchos Géminis que me dicen, no tengo hermanos. Eso es lo que vos creés. O de repente me dicen, no, mi mamá tuvo 3 abortos. Y bueno, entonces sí tuviste hermanos. Están en algún lado. O sea, Ujú. lo único que se les pide es inclusión, de que existieron, de que fuiste el cuarto. Pero bueno, entramos en un terreno más polémico. Cada vez ¿Está la respuesta? se iban metiendo más, más profundo. Hasta que se largaban a llorar. Disculpen, no. Somos esto, Somos esto, gente. perdón. Somos esto fuera de pantalla también. Sí, todo el tiempo somos esto. Bueno, ¿se entendió lo de ascendente en Géminis? Sí, 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 se entendió. Bien, bueno, ascendente en Cáncer ya lo mencioné mucho, tiene que ver con venir a Sí. cuidar la emocionalidad del sistema, conectar con el cuidado, valga la redundancia, porque Cáncer es el signo del cuidado, de la protección, de la protección de los desvalidos o de quienes no tienen cómo ayudarse a sí mismos, de los seres vulnerables. Pero bueno, viene a cuidar más que nada las memorias de la familia. Bien, ascendente en Leo tiene que ver con un poco también lo que dijimos, ¿no? Es un ascendente que viene a diferenciarse, tiene a Cáncer en la casa 12, entonces viene a diferenciarse del clan, es el que puede decir, bueno, se viene estancando todo mucho emocionalmente, se viene repitiendo, se vienen haciendo las cosas de esta única manera, yo vengo a hacer las cosas a mi manera. Leo es el signo de la expresión, entonces de ahí salen como los artistas, los que se animan, como los valientes, los que actúan desde el corazón, desde la autenticidad. Entonces, tiene que ver con eso. No es fácil, ¿no? Porque tiene Cáncer atrás, que lo tira para atrás y dice, pero ¿cómo te vas a diferenciar del clan, de la familia, de lo que hace? Sí, bien. Vos parame, ¿eh? Porque yo sigo. No, 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 seguí, seguí. Bueno, ascendente en Virgo viene a conectar con cuestiones de salud, porque Virgo tiene que ver con el cuerpo, con la salud, con el trabajo. Muchas veces puede tener que ver con traer orden al sistema,
traer cuestiones de cuerpo, de atención al funcionamiento del cuerpo, al funcionamiento del sistema. Para mí ese es como el más sistémico que existe, porque Virgo trata del orden y bueno, las terapias sistémicas tratan de ordenar el sistema. Entonces, un ascendente en Virgo es como si pudiera traer de alguna manera, sí, un orden y la conciencia de que cada cosa va en su lugar, que cada quien tiene que ocupar su lugar. Después el ascendente en Libra, bueno, viene a conectar con cuestiones de pareja, ¿no? O sea, qué estaba pasando, eh, en realidad, más que qué estaba pasando entre la pareja de mamá y papá, que puede ser una pregunta, también al estar Virgo en la 12, puede haber habido muchas cuestiones de trabajo y esfuerzo, una memoria de trabajo, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, y el ascendente en Libra dice, pará, hay que vincularse también, no solo hay que trabajar. Hay que vincularnos, hay que ver qué pasa con un otro, a ver cómo nos relacionamos, porque Libra es un signo de aire, vincular. Entonces viene a aprender mucho de cómo vincularse con un otro y de manera como equitativa y pareja, porque Libra es el signo de la balanza. Y Virgo tiende a ponerse muy en el lugar de muchas veces De de servicio. menos, sí, Mm. de servicio, como más subordinado. En cambio, ascendente en Libra te dice, no, bueno, a ver qué pasa en el equilibrio, en la armonía. Bueno, ascendente Escorpio, un poco lo dijimos también, ¿no? En la familia podía estar habiendo alguna situación difícil, conflictiva, de duelo, y la persona viene a poder conectar con situaciones difíciles, que no es fácil, porque tiene a Libra en la 12. Entonces, quiere mantener las cosas como en forma, quiere mantener las formas, la diplomacia, el equilibrio, y el ascendente Escorpio dice, no, 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 tenemos que ir profundo, si hay que cortar, hay que cortar, si hay que cambiar de etapa, hay que cambiar de etapa, si hay que transformarse, hay que transformarse, no podemos mantener las cosas como están, por más de que queden mejor o más lindas. Más Entonces el estéticas. ascendente Escorpio, ¿qué? Más estéticas. Exacto, más estéticas, más armónicas, más bellas. Para eso está el ascendente en Libra que tiene que venir a aprender eso, pero el ascendente Escorpio tiene que aprender, en realidad, bueno, ya viene con una energía de conflicto que tiene que terminar de adquirir. Bueno, ascendente en Sagitario, un poco también lo dijimos, viene como a conectar con las tierras lejanas, a aventurarse, a mover el sistema, otra vez es de fuego, ¿no? Como Leo y como Aries, viene a viajar, a, a buscar, viene a buscar la verdad también, de eso se trata Sagitario. Por otro lado, Capricornio, bueno, hace poco tenía alguien con ascendente en Capricornio que claramente venía a traer mucha responsabilidad al sistema. La casa 2 en Sagitario habla de que quizás hubo muchos excesos, mucho movimiento, mucha fiesta, sí, mucha indulgencia. Y el ascendente en Capricornio dice, che, no, acá hay que ser responsable, hay que construir, hay que solidificar. Es otra vez la tierra diciéndole al fuego, bueno, para un poco. Ahora hay que estabilizarnos un poco. Entonces Capricornio viene con miras más lejanas, más a largo plazo. Bueno, el ascendente Acuario ya dijimos también, ¿no? Viene a mover, a cambiar, a desapegarse del sistema, a mostrar en el sistema que uno se puede desapegar, que se puede desarraigar, que se puede actualizar, básicamente. Y el ascendente en Piscis, bueno, viene con el desapego acuariano en la 12. Entonces viene a conectar con la emocionalidad, con la posibilidad de sentir, de empatizar, sí, de conectar con el arte, con la música, con la poesía, con todo lo sensible. O sea, todo lo sensible que no era Acuario, Piscis le dice, bueno, ahora sí. Ujú. Me encanta, me encantó. Em, Cami, ¿qué cosas, gracias a la astrogenealogía, no sé si hay algo que puedas saber, que puedas compartir de que Uy, vos, a de que ver. vos gracias a la astrogenealogía también pudiste ver diferente tu propia historia o quizás traernos el caso de alguna otra persona? Eh, bueno, esto de empezar a ver que nuestra carta en sí nos queda un poco chica, me, me flasheó, porque eso, empezás a ver que sos un granito más dentro de algo mucho más grande, entonces te trae otra perspectiva. Dejás de ver, es como el meme, ¿viste? Como me pasa esto, dice, nos pasa, como el conejito que dice nos. Acá es lo mismo, es como
Mercurio, mis hermanos, nuestros hermanos, los hermanos del sistema, la luna, mi mamá, no, las madres. Empezás a entender de dónde vienen ciertas cosas y te da cierto alivio, porque podés hacer algo con eso. ¿Se entiende? Podés ir a buscar, podés ver qué estás repitiendo. Recordemos que todas las repeticiones y lealtades son por amor, no son porque somos unos nabos. O porque, ay, no, tipo, querés repetir porque. No, 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 es por amor que todo nos lleva a repetir, a mantenernos dentro de un sistema. Necesitamos un lugar de pertenencia, es un hecho. Entonces tendemos a querer hacer las cosas como las hicieron otros. Pero bueno, podemos encontrar en la carta también cosas muy propias con las que podemos conectar, ¿no? Como la zona leonina, acuariana. Bueno, ¿en qué venimos a actualizarnos nosotros? ¿Qué venimos a traer nosotros a ese clan, a ese sistema? Eh, Igual respondiendo más a tu pregunta, esto de los hermanos en Géminis me llamó mucho la atención, porque me pasó con varias personas que tenían muchos Géminis y me decían, no tengo hermanos, pero después averiguaban y me decían, ah, sí, ¿sabes qué? Mi mamá tuvo abortos. Bueno, ok, eso algo cambia en el sistema. Siempre saber cambia algo en el sistema. Por supuesto que muchas veces esto se acompaña de una frase sistémica, un movimiento sistémico, no es solo saber, sabemos ya a esta altura que no es solo saber, pero es un primer paso para después quizás saber por dónde avanzar, cuál es el siguiente, o sea, cuál es ese camino que podemos tomar para seguir avanzando. El otro día leí algo muy lindo sobre esto en astrogenealogía que me gustó mucho que decía, la carta es como que por momentos se nos abre y por momentos se nos cierra. Entonces, por momentos dice, bueno, extrae de mí lo que necesitas y cuando ya estás en ese proceso se vuelve a cerrar. Pero es increíble, o sea, yo atiendo gente que veo quincenalmente y les sigo diciendo, ay, hoy a la mañana vi tu carta y apareció algo nuevo, y apareció algo nuevo, y apareció algo, por más de que te atienda hace un año, apareció algo nuevo, porque aparecen cosas nuevas, porque antes no titilaban y ahora sí, y ahora llaman la atención y dicen, estoy lista, pero te debe pasar a vos con todo lo que haces también, ¿no? Sí, 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 pero bueno, también habiendo hecho muchas sesiones con vos, también es verdad que sucede eso. Bueno, Cami ya me ha hecho revolución solar, lectura de tránsitos, también la carta natal, y es verdad que si bien Constelaciones. bueno, constelaciones sí también, pero es verdad que si bien la carta es la misma, dependiendo del momento en el que esté y las comunicaciones que se den en ese momento, es lo que vemos y vamos descubriendo también. Y no hay una vez, igual inclusive nos pasa hablando fuera de que leas mi carta, ¿no? Que no hay una vez que no me lleve alguna cosa, o una frase, o una nueva perspectiva, o una toma de conciencia, o ahora como pasó recién que dije, ah, me cayó esta ficha. Espero que te la acuerdes. Sí, 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 me la acuerdo. Em, Así que Pero bueno, bueno, yendo, perdona, a ese mismo ejemplo tuyo, digo, claro, cuando vimos tu carta hace unos años, hablamos de Saturno en casa 12 por ciertos aspectos, pero hoy en día, desde una mirada astrogenealógica, podemos buscar, bueno, pará, ¿qué estaba pasando en el embarazo de tu madre? ¿No? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaba pasando en la familia? Porque el Saturno en casa 12 habla de algo que tiene que ver con ese momento, que obviamente hoy se traslada a tu vida actual. Pero bueno, ya es una información que en su momento fue leída de cierta manera y que hoy podría tener otra mirada, otra lectura. totalmente. Sí, y eso es lo hermoso también de la astrología y bueno, de la astrogenealogía, como que siempre se lee, o sea, bueno, que sucede también lo mismo en mi caso con el tarot, que aunque el tarot y las cartas Bueno, representan lo claro. mismo, dependiendo la lectura, la persona y todo, es lo que me van a estar mostrando. Y eso es mágico y es único. Así que yo recomiendo mucho que tomen alguna sesión de lo que sea con Cami, porque realmente, nada, es muy clara para transmitir la información, siempre te llevas algo, y bueno, nada, ni hablar de que eh, siempre nos transformamos un montón con cada encuentro, cada charla y cada cosa. Cami, ¿dónde pueden encontrarte? Me pueden encontrar en Instagram como Camilojas, ca.milojas. Quiero decir un dato más que me olvidé, y es que esto de las repeticiones o compensaciones que se puede dar en el sistema, se reparte. No es lo mismo lo que traes vos que lo que trae tu hermana, que lo que trae tu otra hermana.
Eso está bueno saberlo, porque no tenemos las mismas cargas, no tenemos los mismos desafíos, no tenemos los mismos talentos y no nos identificamos con las mismas personas para atrás. Porque bueno, cada quien toma algo distinto. Así que nada, me había olvidado de decirlo y quería decirlo. Me Hablando de parece, hermanos tanto, sí, me parece un dato re importante. Me gusta eso. Bueno, amiga, gracias por tu tiempo, gracias por a compartir vos. toda tu sabiduría. Me encanta siempre que charlemos de todo esto. Eh, También invito a la gente que está del otro lado a dejar su comentario, a dejar su puntuación, a dejar como a seguir en YouTube o en Spotify. Así todo esto se comparte y llega cada vez a más personas. Vayan a ver sus cartas. Y eso sobre todo. Bueno, Bueno, un besito a gracias. todos. Gracias por la invitación. Chao Un a todos. placer.